Embajador Davere, si quiere, comenzamos para no demorar más. Perfecto, licenciado, encantado. Bueno, Buenas tardes a todos y especialmente a nuestros dos expositores, a quienes ustedes ya conocen muy bien, pero voy a presentar a la embajadora Otmay Okolish, que siempre ha brindado generosamente su sabiduría al CARI, así que es bien conocida por todos nosotros, es la jefa de la delegación europea de la Unión Europea en Buenos Aires. Nos acompaña el presidente también, Rodríguez Llavarini, muchas gracias por estar presente. Y Federico Merke, que también es muy conocido para todos nosotros, especialmente quienes militamos en el CARI. Federico es doctor en Ciencias Sociales, tiene un muy largo currículum, pero lo voy a abreviar mucho. Doctor en Ciencias Sociales y actualmente es director de la Maestría en Política y Economía Internacional de la Universidad de San Andrés. Ellos nos van a exponer sobre el Plan de Recuperación Económica de la Unión Europea, que es un tema que creo que lo importante es que excede el marco de lo económico, porque con este acuerdo que ha llegado a la Unión Europea, realmente ha mandado un mensaje muy fuerte a toda la comunidad internacional de cohesión, de entendimiento y de superación de problemas, como ya lo ha hecho en el pasado, y recordemos cómo se gestionó todo el tema del euro, que fue tan complicado, el resurgimiento después de la crisis del 2008-2009, y una vez más creo que la Unión Europea nos está dando muestras de que es un proyecto válido, es un proyecto pujante, es un proyecto que está muy activo y vigente en la política internacional. De modo, yo no voy a hablar más, simplemente, si te parece bien, Juan, le daríamos la palabra entonces a la embajadora Otmay Okolish y después nos va a ilustrar Federico Merke. ¿Cómo no? Buenas tardes a todos, buenas tardes a ambos expositores, a todos los que nos están acompañando. Solamente antes de dar la palabra a la embajadora, le pido por favor que para hacer las preguntas después de la exposición de cada uno de los expositores, cuando terminen las exposiciones, se anoten en el chat, así la Secretaría Académica les da la palabra y pueden efectuar las preguntas que ustedes desean. Sin mayor demora, embajadora, gracias por estar acá y el piso es suyo. Bueno, muchas gracias y de verdad un placer estar de vuelta en el CARI virtualmente. Como lo comentábamos justo antes de empezar, estas charlas vía webinar nos permiten una facilidad mayor para alcanzar a más público, y parece que el intercambio intelectual y académico se puede aún reforzar, y muchas gracias a los organizadores y a los presentes por el interés que marcan por la Unión Europea y efectivamente su manifestación aún más fuerte ahora como grupo en el contexto de la pandemia. Y entonces, para exponer un poco algunas ideas que con mucho gusto podríamos seguir con preguntas y comentarios de los asistentes, me gustaría resaltar primero la actitud de la Unión Europea en los primeros momentos de la crisis del coronavirus, y después lo que finalmente la Unión Europea pudo aportar como... Bueno, entonces... Perdón, No hay problema. Entonces, el plan que creó la Unión Europea para gestionar la crisis, lo queríamos llamar Plan de Recuperación Post-Crisis Coronavirus, pero nos damos cuenta todos que la crisis del coronavirus no está terminada, lamentablemente. Una gran necesidad de recuperar económicamente los primeros meses de sorpresa que nos causó la realidad de la crisis del coronavirus.
Haciendo esto, me gustaría resaltar lo que, además de un plan de recuperación que nos estamos proponiendo como Unión Europea, también lo que significa para la integración de la Unión Europea este plan de recuperación. Y podremos terminar abordando lo que significa también a nivel internacional este liderazgo a nivel de la Unión Europea en esa temática. Entonces, si empiezo con la primera parte, que será cómo fue la primera reacción de la Unión Europea frente a la crisis del COVID. Bueno, lo hemos visto desde... Perdón, Carla. Entonces, sobre el tema de, primeramente, la reacción de la Unión Europea cuando se desarrolló la crisis fue en marzo, ¿no? No sé si se acordarán que los primeros casos o el reconocimiento más en la Unión Europea fue en febrero, fue en marzo que realmente hubo muchísimos casos en Europa y nos tomó a todos de sorpresa. Esta crisis fue primeramente, obviamente, una crisis de salud. Y en materia de salud, la Unión Europea no tiene competencia. No es una competencia que se le ha dado en los tratados de la Unión Europea, los Estados miembros. Entonces, la única herramienta que tenía la Unión Europea para trabajar era el intercambio de experiencias entre los Estados miembros. Es lo que se organizó, obviamente, y poco a poco se organizaron unas herramientas de solidaridad entre los Estados miembros. Se organizó, por ejemplo, un centro de compras públicas para todos los países europeos para abastecerse en material de salud, que sea de barbijos hasta material para hospitales. También se puso en marcha una especie de base de datos entre las herramientas disponibles y las que faltaban en otros países. Por ejemplo, herramientas, estoy hablando también de recursos humanos. Por ejemplo, hubo enfermeras humanas que se fueron a ayudar en Italia, en hospitales italianos. También hubo la posibilidad de ciertos pacientes de Francia e Italia que se fueron a curar a Alemania. Y bueno, entonces esa solidaridad se organizó, no estaba prevista en los tratados, pero sí se organizó. Y también hubo una gran cooperación europea para repatriar a muchos europeos que estaban afuera de la Unión Europea. Se pudo repatriar como 600.000 europeos de afuera de las fronteras y eso en coordinación entre todos los Estados miembros que pudieron contribuir y algunos financiamientos viniendo de la Unión Europea, pero principalmente los Estados miembros de la Unión Europea ayudándose entre sí para repatriar a sus ciudadanos. Al mismo tiempo, con la cuarentena, se hacía sentir el impacto económico de la crisis del COVID y a nivel de la Unión Europea, las primeras medidas que se tomaron eran como otra vez algo que se podía hacer simplemente porque estaba en las competencias de la Unión Europea. Era, por ejemplo, flexibilizar las reglas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las empresas. Como saben, eso es algo prohibido en los tratados de la Unión Europea para asegurar una mayor competencia, más libre, más transparente entre las empresas europeas. Está prohibido que los países ayuden a sus empresas bajo algunas excepciones de todas maneras. Pero en el contexto de la crisis COVID, bueno, esas excepciones se generalizaron para poder ayudar a las empresas, pero principalmente cuando las medidas tomadas por las empresas podían tener un impacto positivo en su entorno, un impacto positivo en el desarrollo sostenible y también en su impacto medioambiental. Y eso es un principio de lo que vamos a ver después en qué consiste el plan de recuperación europea. La Unión Europea también se organizó a nivel de fronteras, del espacio Schengen.
se organizó para intentar tener una actitud común hacia el exterior para abrir o cerrar las fronteras de la Unión Europea o del espacio Schengen más propiamente dicho. Es más difícil coordinarse en materia de fronteras internas porque el acuerdo Schengen también prevé que es posible hacer excepciones a la apertura completa de las fronteras y la razón sanitaria es una excepción para poder cerrar sus fronteras. Y mientras en los meses de junio, julio, podíamos ver que nos organizábamos bien ahí, vemos con ahora no sé si se dice, el aumento de casos otra vez en la Unión Europea, bueno, se necesitan tomar también ciertas medidas de cerrar algunos lugares, algunos países. Entonces, esta coordinación está todavía por perfeccionar, pero está en marcha. Entonces, eso es un poco la reacción del grupo europeo al principio. Cuando se decidió relajar la cuarentena en general en la Unión Europea, los diferentes países relajaron las cuarentenas hacia el mes de junio. Bueno, se hizo evidente que el impacto económico había sido muy fuerte, se espera una baja del PIB de alrededor del 7% en la Unión Europea este año. Los países y la Comisión Europea pedían una herramienta especial para poder enfrentar esa crisis. Y es ahí que se pudo acordar, fue en el Consejo Europeo que tuvo lugar un Consejo Europeo de 4 días, es decir, reunir a jefes de Estado durante 4 días es bastante histórico. Del 17 de julio al 21 de julio tomó mucho tiempo acordarse. Obviamente había muchos intereses en juego y es un proceso de decisión que toma su tiempo, pero logramos un acuerdo con un plan de recuperación de 750 millones de euros. Un aporte que se va a buscar en los mercados financieros y eso es una gran novedad. No es la primera vez, como se ha dicho en algunas partes, que la Unión Europea va a contratar préstamo, pero es la primera vez que es de una dimensión tan grande, con un monto tan importante. Y es, de hecho, un acontecimiento de importancia histórica, en el sentido de que significa que los países se sienten ahora suficientemente interdependientes y unidos para asumir juntos los compromisos para las próximas décadas. Y es algo que hemos sido reacios a hacer hasta ahora. Entonces, eso significa un gran paso adelante en la organización de la solidaridad en la Unión Europea. Este paquete de 750 millones de euros se divide en dos. Una parte se va a gastar en donaciones, subvenciones en los países que más lo necesitan, de 390 millones de euros, el monto que se dedica a donaciones para proyectos identificados. Y la otra casi mitad, que es de 360 millones de euros, se va a gastar con préstamos a más largo plazo, con prioridad en la distribución para las economías que más dificultad tienen, a fin de apoyar su recuperación económica y su resiliencia, sobre todo verde. Y eso lo vamos a abordar, como lo he dicho. Lo que es importante saber es que este monto, entonces lo llamamos el programa de recuperación Next Generation UE. Es un monto para recuperar en la Unión Europea, pero recuperar
con la idea que queremos construir, reconstruir, recuperar la economía de manera que sea útil y buena para la generación futura. No queremos endeudar a la generación futura, sino es para reconstruir para algo que sea válido para esa generación, la próxima generación, es decir, un desarrollo sostenible en todos los sentidos, es decir, a la vez respetuoso del medio ambiente y inclusivo, que todos puedan encontrar estar incluido en esta recuperación. Este monto viene además de otro monto, que es el monto del presupuesto ordinario de la Unión Europea. Quizás algunos saben que la Unión Europea funciona con un presupuesto a 7 años, que se acuerda a 7 años, y justamente el periodo actual está terminando al fin del año 2020. Y ya las negociaciones sobre este nuevo presupuesto estaban en curso desde hace un año o dos incluso, porque son propuestas de la Comisión que van a través del Consejo, del Parlamento Europeo, etc. Y este presupuesto ordinario de la Unión Europea también fue acordado por los jefes de Estado en esta ocasión y tendrá un total de 1.074 millones de euros para los 7 años. Y eso también es un gran logro como tal, porque no hay que olvidar que empezamos con un agujero de 70 millones de euros dejado por la salida del Reino Unido. Entonces, es bastante resaltante que pudimos llegar a este monto. Y también las prioridades se han aclarado con la llegada de esta nueva Comisión Europea dirigida por la presidenta von der Leyen. Las prioridades para la Unión Europea y entonces su presupuesto ordinario son el Pacto Verde, la digitalización y la progresión en lo que son los valores europeos. Así que el fondo Next Generation UE viene en complemento y así va también a reforzar ciertos programas que están previstos en el presupuesto ordinario de la Unión Europea. Me gustaría hacer hincapié en el hecho, porque estamos en el CARI, Relaciones Internacionales, y con un interés, me parece, en lo que es la integración europea como tal, hacer hincapié en por qué este Fondo Next Generation UE representa un paso adelante para la integración europea. Ya he dicho que era la primera vez que la Unión Europea y los países miembros aceptaban endeudarse de manera común. También la propuesta de la Comisión que hizo la Comisión Europea para este fondo garantiza la transparencia, la solidaridad y la idea de avanzar juntos en la Unión Europea. Y la ejecución de este fondo está delegada a la Comisión Europea. Entonces, el método comunitario como tal también está en este fondo, que es un fondo que está prestado por la Unión Europea. Entonces, como el presupuesto ordinario está gastado, ejecutado por la Comisión Europea, también este monto prestado por los Estados miembros será ejecutado por la Comisión Europea en respecto a las reglas comunitarias. También está previsto para reforzar el presupuesto ordinario de la Unión Europea una creación de nuevos recursos propios a la Unión Europea. Habrá, por ejemplo, una nueva tasa sobre el plástico que entrará en vigor en 2021. Habrá una medida de ajuste de las emisiones de carbono y un impuesto digital que se aplicarán a más tardar en 2023. Eso se añade a los fondos existentes, recursos propios tradicionales que vienen de los
derechos de aduana que vienen de una parte del IVA recaudado en los Estados miembros y también de los recursos basados en el presupuesto de los Estados miembros. También refuerza este fondo el método comunitario porque se va en la misma dirección que las prioridades que se ha dado la Comisión Europea, como lo mencionaba, la prioridad de la economía verde. Insistimos mucho en esto porque fundamentalmente pensamos que tenemos que recuperar la economía para definitivamente hacer esa revolución verde que llamamos nuestros votos desde hace ya algún tiempo. La revolución verde es la manera de crear nuevas fuentes de empleo y de tener una economía que ya sea sostenible en muchos ámbitos. En el ámbito de la salud también. Y ahora que estamos mucho más atentos a temas de salud en la crisis actual, quizás tiene un significativo particular. El 30% de los gastos del presupuesto ordinario de la Unión Europea será dedicado a todo lo que son proyectos relacionados con el clima y igualmente con el fondo Next Generation UE y de manera aún más contundente. El tercer aspecto que hace que este financiamiento sea otro avance para la Unión Europea es que se ha acordado de los principios de gobernanza y condicionalidad para utilizar esos fondos. Los Estados miembros elaborarán planes nacionales de recuperación y resiliencia para el periodo 2021-2023 y dichos planes tendrán que contribuir a las transiciones ecológica y digital. Sobre esa base se prestará o se dará el dinero del fondo. Y el cuarto aspecto es el Estado de Derecho. Se establecerá un régimen de condicionalidad para proteger el presupuesto de Next Generation UE en conformidad con los principios generales consagrados en los tratados de la Unión Europea y, entre otros, el respeto al Estado de Derecho. Como saben, a la raíz de la adhesión a la Unión Europea hay el respeto a la democracia, al Estado de Derecho y la economía de mercado, que son los criterios que se han puesto para la adhesión a los nuevos Estados miembros que venían del ex bloque soviético cuando entraban para intentar establecer criterios y también el hecho que adopten las mismas reglas que las que existen en la Unión Europea. Pues es tiempo de tener un mecanismo para evaluar el respeto del Estado de Derecho que muy a menudo se ha tratado en el contexto del Consejo de Europa, que está en Estrasburgo, que no es una institución de la Unión Europea, pero incluir este aspecto en la evaluación de las instituciones de la Unión Europea para poder alojar fondos es una novedad. Entonces, esos son los aspectos de este Next Generation y de este fondo y cómo la Unión Europea quiere recuperar de la crisis del COVID. Estoy mirando, ya he hablado bastante. Voy a terminar rápidamente con el compromiso internacional de la Unión Europea en ese contexto. Estamos convencidos de que no vamos a salir solos de esta crisis. De todas maneras lo vemos, este virus no tiene fronteras y nadie se saldrá solo de la crisis. El mundo es demasiado globalizado, interdependiente. Entonces, desde el principio de la crisis, la Unión Europea se ha comprometido a nivel internacional para, primero, reforzar el papel que tienen que tener las organizaciones internacionales, las organizaciones
Estoy viendo al mismo tiempo unos comentarios que vienen en el chat y me perturban. Voy a intentar no leerlos, perdón. Entonces, el reforzamiento de las organizaciones internacionales y del multilateralismo, que son fundamentales según la Unión Europea. El multilateralismo es nuestro ADN, es así que funciona la Unión Europea. Y entonces lo queremos reforzar porque pensamos que también la crisis del COVID tiene que resolverse vía estas organizaciones, como muchas crisis del mundo. Nos hemos comprometido con la vacuna, como la Argentina. Hemos lanzado una gran recaudación de fondos a nivel internacional en el mes de mayo, que tuvo mucho éxito. Pudimos recaudar grandes montos, y no me voy a lanzar en montos porque siempre puedo dar siempre la información por escrito, que es más, prudente, pero grandes fondos se pudieron recaudar para financiar el buscamiento, la investigación sobre tratamientos y vacuna para el COVID, porque estamos convencidos de que esta vacuna, estos tratamientos tienen que ser accesibles para todos. Una vez más, si todos no tenemos el acceso a la vacuna, todos estamos en riesgo. Y entonces, para mencionar la participación de Argentina en este asunto, y el hecho que va a producir la Argentina la vacuna creada por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Bueno, también de su lado la Unión Europea ha comprado como 300 millones de dosis con antelación de esta vacuna para permitir reforzar el trabajo anterior para poder producirla. Nuestro compromiso a nivel internacional se traduce también en la reorganización de nuestros fondos de cooperación para poder apoyar a los países en la crisis del COVID, a enfrentarla. Y con la Argentina hemos tenido una serie de intercambios entre funcionarios, entre expertos de ambos lados del Atlántico, para cómo enfrentar la crisis, sus efectos sanitarios, pero también sus efectos económicos. Hemos podido aportar también varias herramientas de apoyo a hospitales, a comunidades indígenas, poblaciones más vulnerables. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo y esperamos cada vez más en el futuro. Y con esto voy a dejar de hablar, perdónenme si es un poco amplio, pero me parecía importante pasar esos tres mensajes. Uno, la Unión Europea se organizó al principio de la crisis con las herramientas que tenía, con las competencias que tenía, pero sobre todo gracias a una gran solidaridad entre los países miembros mismos. Segundo, el plan de recuperación de la Unión Europea será verde y lo vamos a promover por todas partes en ese sentido. Y tercer mensaje, la Unión Europea es solidaria con los países del mundo porque solos no vamos a salir de la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Mario Kolisch, por su muy interesante presentación, muy clara, muy concisa, por haberse ajustado también a los tiempos, te agradezco. Y entonces, simplemente le estaba agradeciendo por una excelente presentación. Creo que ahora entendemos mucho más del programa y sobre todo vemos que se proyecta al futuro, que la Unión Europea ha aprovechado esta crisis y esta necesidad de hacer frente a esto con una proyección hacia el futuro muy interesante en los temas realmente de valores, en los temas de la economía sustentable y de la digitalización, que son los grandes desafíos que vamos a tener en el futuro. Si les parece bien, pero veo al presidente, ahí le pregunto si le parece bien, que pasemos entonces a la presentación del doctor Federico Merke. Entonces dejaremos las preguntas para después de las dos intervenciones. Federico, cuando quieras tienes la palabra. Embajador, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar acá con ustedes, ver viejos colegas de trabajo.
en particular al presidente del CARI, a Alberto, que fue mi jefe varios años y con el cual aprendí y disfruté mucho de lo que es el trabajo profesional. Fue mutuo. La embajadora hizo una presentación muy completa, muy detallada, muy completa, y ella fue como en 3 pasos, ¿no? de lo que fueron las primeras reacciones al coronavirus, al diseño institucional y luego a la proyección internacional de la Unión Europea. Entonces yo voy a tomar un poco estos 3 elementos como para organizar mi presentación, que es medio tramposa mi presentación porque tiene observaciones, tiene comentarios, pero también me hago preguntas que son preguntas que yo le haría a la embajadora para después cuando llegue el momento de la conversación. La embajadora en un momento dijo, fuimos reacios hasta ahora en relación a la idea de endeudarse, ¿no? De que la Unión Europea saliera a tomar deuda en el mercado. Y esta idea reacios hasta ahora es algo que uno suele escuchar bastante en la Unión Europea, en el sentido de que la Unión Europea suele ser considerada como un actor que por momentos es bastante averso al riesgo, ¿no? A la idea de salirse del cauce, romper con el statu quo. Y a veces los hechos que fuerzan a una organización, en este caso como la Unión Europea, a salir del statu quo, como se dice ahora medio de moda, a salir de la zona de confort, son los shocks externos, ¿no? Son los temas que ocurren fuera de la Unión, en el mundo, y sobre los cuales la Unión Europea tiene que responder. Y me parece que la crisis de la pandemia va un poco en esa dirección. Uno cuando cuenta la historia de la Unión Europea, que empieza con el acero y el carbón, y se habla de los padres de la Unión Europea, se suele mencionar a De Gasperi, a Monnet, a Schuman, a Adenauer, pero también los que señalan los eventos externos señalan a Stalin, ¿no? Sin el temor de la Unión Soviética, sin las presiones de Stalin o de quien sea, de los líderes sucesivos, probablemente la Unión Europea hubiera tenido menos incentivos para avanzar en esa integración. Entonces a mí lo que me gustaría comentar acá es esto, ¿no? Cómo la Unión Europea en sus crisis, y en aquellas crisis en particular que tienen origen en eventos externos, encuentra una forma de salir del statu quo y avanzar casi siempre en la dirección hacia mayor nivel de integración, o sea, hacia más Europa, ¿no? Y me parece que en los últimos años hemos tenido 4 eventos, procesos exógenos que han presionado a Bruselas por más coordinación, por más integración. No necesariamente más cesión de soberanía, pero sí más coordinación a nivel de Bruselas, ¿no? Si vamos unos años atrás, antes de la pandemia, cuando éramos felices o cuando creíamos que éramos felices, está la crisis migratoria, ¿sí? Y la crisis migratoria fue un shock enorme en la Unión Europea, porque por un lado era un problema de política migratoria y de relaciones exteriores, pero por otro lado fue un problema de política doméstica en varios países, principalmente en Alemania, principalmente en Italia o en Francia. Y esto sabemos que generó muchas críticas a la manera en que Europa coordinó o no coordinó las cuestiones migratorias, pero sí estuvo claro el liderazgo de Alemania en particular, de Angela Merkel, pero más allá de eso está la creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que es una agencia que se crea en el 2016 o 17, si no me equivoco, que el año que viene ya va a tener guardias operativos para llegar a cerca de 10.000, un staff de 10.000 policías en el 2027, e incluso tiene un artículo, el 19, que abre la puerta para intervenir en el Estado en caso de que ese Estado ponga su accionar migratorio, ponga en peligro los esfuerzos colectivos de la Unión. Ahí se puede discutir si esto es cesión de soberanía, delegación, lo que sea, pero es muy jugada la creación de esta agencia y yo creo que es un paso más en mayor nivel de
de coordinación a nivel de Bruselas. Después tenemos la pandemia, y acá no me voy a detener mucho porque me parece que la embajadora fue muy clara, muy consistente en la apreciación y en la forma en que Bruselas responde. Yo destacaría 2 o 3 cositas que salen de su presentación. La primera es, bueno, esto coincide con el liderazgo de Angela Merkel, muestra la cooperación entre Francia y Alemania cómo sigue siendo vital para empujar a la Unión Europea. En tercer lugar, a mí me queda claro que esto significa más poder para la Comisión Europea. Acá hay un instrumento nuevo, y cuando uno tiene un instrumento nuevo, tiene más poder. La embajadora dijo varias veces esto refuerza el método comunitario. En varias ocasiones utilizó esa expresión. Cuando hay dinero atado a condiciones, eso es una forma de ejercer influencia, de tener más presencia en el comportamiento doméstico de los estados. Entonces, la crisis migratoria y la crisis de la pandemia, yo lo que veo como resultado es más Europa. Hay una de las últimas encuestas del Eurobarómetro que dice que el 70% de los ciudadanos europeos está de acuerdo con la idea de que la Unión Europea debería tener más competencias para lidiar con crisis como la de la pandemia. 70% es un altísimo porcentaje en general para cualquier encuesta que uno haga sobre Europa y sobre si está a favor o en contra de algo que sea más Europa, ¿no? En tercer lugar está el efecto Trump. A mí este tema me parece crucial porque nosotros lo que hemos visto en la presidencia de Trump es una suerte de, no de abandono, pero sí de erosión o retirada de a pasitos del orden liberal internacional, ¿no? Existe una chance de que gane Biden. Sabemos que Biden tiene un sentimiento atlanticista más fuerte que Donald Trump. Él mismo habló de la necesidad de recuperar la relación con la Unión Europea. Yo tengo sospechas de que esto se trate solamente de Trump o Biden. Me parece que acá hay problemas en Estados Unidos más profundos que están señalando un camino. No digo que si gana Biden no va a cambiar nada, seguramente cambien cosas, pero los desafíos van a seguir estando. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo acá? El fundamento de este orden liberal internacional claramente estuvo depositado en el liderazgo de Estados Unidos, pero me parece que también, igual de fundamental, fue la alianza atlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahí siempre hubo un juego que muchas veces se caracterizó como de policía bueno y policía malo, en donde Estados Unidos tenía cosas de revisionista, de salirse del libreto, de salirse del multilateralismo, pero la Unión Europea trataba de traerlo al guión más estable de las normas, de los principios del multilateralismo, sabiendo cada uno que el otro tenía algo de razón y sabiendo cada uno que el otro no se iba a ir muy lejos en esa relación. Sin embargo, ¿cuál era el punto? Que el policía bueno y el policía malo difieren no en los fines, sino que difieren en los métodos. Y esto me parece que es lo que estamos viendo que ha cambiado de manera muy consistente en Estados Unidos. Ya no es solamente una diferencia en torno a los métodos, sino también en torno a los fines. De modo tal que el policía malo y el policía bueno siguen existiendo, pero están bastante más distanciados unos de otros, y es malo que haya un policía malo sin el check and balance del policía bueno. Y me parece que Europa también lo está mirando, lo sabe, y está viendo también no solamente cómo se acomoda al ascenso de China, sino también cómo se acomoda a una nueva relación transatlántica que parece ser un poquito más delgada de lo que era años anteriores. En cuarto lugar está la asertividad china, o el ascenso de China. Muchos están diciendo que estamos entrando en una era de desacople, ¿no? De desacople entre las economías de China y de Estados Unidos. Me parece que es correcto esa idea o ese proceso, muchos lo están pensando. Pero en realidad, más que hablar de desacople, a mí me gusta hablar de reacople entre las lógicas de la globalización, del comercio, la economía, la inversión, y la lógica de la política, los valores, los principios.
me parece que está habiendo un reacople en este sentido, en donde ya no se puede seguir haciendo negocios con China como se pretendía, porque ahora estamos viendo a China a través de una lógica más política y más de seguridad. Entonces, ha habido un reacople detrás del ascenso de China que se traduce en una política de poder acentuada en las relaciones con Estados Unidos y crecientemente en las relaciones con China. El Strategic Outlook de 2019 de la Unión Europea, ahí estableció que China era para la Unión Europea un socio, son estas las palabras que usan, un socio, un competidor y un rival sistémico. Entonces la pregunta acá es, bueno, ¿cuál es la dosis tolerable de cada componente para que la relación continúe? ¿Cuánto podemos tolerar, diría un europeo, la dimensión rival sistémico versus la de competidor versus la de socio? Días atrás, Borrell, en la revista Política Exterior, dice, y lo leo, la unidad es fundamental en todos los terrenos de nuestra relación con Pekín, porque ningún Estado europeo es capaz de defender solo sus intereses y sus valores frente a la dimensión y la potencia de China. Y sigue, para que la Unión Europea no quede aprisionada en la relación conflictiva entre Estados Unidos y China, y esto ya es interesante cómo lo plantea, debe tener una respuesta específica, ver el mundo con sus propias lentes y actuar en defensa de sus valores e intereses que no siempre coinciden con los de Estados Unidos. La respuesta de la Unión Europea, que sería a su manera, debe ser una vía propia que evite un alineamiento con Estados Unidos o China. A mí sinceramente me sorprendió muchísimo leer esto, no por la necesidad de una mirada más geopolítica hacia China, sino por la idea de mantener de evitar, perdón, el alineamiento con Estados Unidos o con China. Después Borrell sigue y dice, bueno, tampoco estamos en el medio, en muchas cosas estamos más cerca de Washington que de Pekín. Sin embargo, me parece que es una señal de cómo Europa está midiendo también el problema de la relación transatlántica. O sea, la Unión Europea es ese orden basado en reglas en un mundo en donde vemos nacionalismo americano, revisionismo ruso, asertividad china, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene la Unión Europea en ese contexto? A estas cuatro presiones yo le agrego un quinto elemento que me parece que ha trabajado a favor de Europa, no en contra, contrario a lo que se pensaba, que es el Brexit. Muchos decían, bueno, el Brexit es el comienzo del fin, el Brexit va a generar, es el primer país, pero ya van a aparecer otros países. Creo que la Unión Europea ha sido lo suficientemente consistente y firme en la forma en que aborda el Brexit, en emitir una señal muy clara de lo costoso que es salirse de la Unión Europea. Esto no es un divorcio de un matrimonio que se separa y divide bienes. Esto es un club que tiene reglas y el que se va tiene que pagar bastante por irse también. Y yo me pregunto si el acuerdo de julio que destacó, que comentó la embajadora, que describió la embajadora, hubiera sido posible estando el Reino Unido en esa mesa de negociaciones. Claramente los llamados frugales hubieran estado junto con Londres presionando por o más trabas o hacer más costoso este acuerdo. Entonces, uno podría plantear el argumento de que la salida del Reino Unido no solamente fortalece el eje de Francia y Alemania, sino que fortalece en general a la Unión Europea en su sentimiento más federalista. Uno de los libros a mí más interesantes que he visto últimamente sobre Europa es un libro de Anu Bradford que se llama El efecto Bruselas. El efecto Bruselas. Y el efecto Bruselas supone, en definitiva, que la Unión Europea no solamente exporta estándares técnicos con los países con los que tiene acuerdos, sino que también exporta valores europeos vinculados con los derechos humanos, con el cuidado ambiental, con los derechos del consumidor, con la defensa de la competencia, etc. O sea, una externalidad positiva de la integración europea fue exportar estas normas al resto de los países. Entonces la pregunta acá es, bueno,
cómo van a jugar estas normas en este contexto internacional que parece yendo en una dirección, digamos, más alejada de esas normas de ese orden liberal internacional, ¿no? Es algo que tenemos que seguir muy de cerca acerca de cómo está evolucionando la Unión Europea. Yo hasta ahora lo que señalo son 4 o 5 elementos que están empujando a Europa a coordinar más, a integrarse más. Y acá la pregunta es cuál es la escala que necesita Europa para hacer cada cosa, ¿sí? Los europeos decidieron que la mejor escala era la escala europea para la economía, para el mercado, que la mejor escala era la escala europea para los derechos de los ciudadanos europeos, o que la mejor escala es la escala europea para los subsidios europeos, como el subsidio agrícola. Pero también decidieron que la escala ideal por ahora para los impuestos es la escala nacional, o que la escala ideal para la defensa y la seguridad es nacional, aunque empezó a escalar hacia Bruselas. Por ejemplo, hace un tiempo se viene hablando de digamos, de restringir al mercado, la restricción al mercado de empresas de tecnología, con argumentos basados en la seguridad nacional. Es lo que estamos viendo en Estados Unidos, es lo que estamos viendo en China. Bueno, la Unión Europea es como que no tiene un instrumento de este tipo porque es un instrumento barra argumento más para un Estado que para una organización. Entonces acá hay una suerte de tensión, ¿no?, entre la promesa, por ejemplo, de un mercado digital único, que está pensando la Unión Europea en esa dirección, un mercado digital único, pero la ausencia de un enfoque de seguridad común. ¿Podemos ver en los próximos años que cambiamos la escala para pensar las cuestiones de seguridad en la Unión Europea y hacerlas más a nivel de la Unión, del método comunitario? Es un interrogante. Estamos viendo la crisis en Bielorrusia. La crisis en Bielorrusia deja un poco, exhibe un poco la falta de coordinación que hay entre los países de Europa acerca de qué respuesta se da. Borrell empezó a hablar de sanciones, etcétera, pero todavía no está muy claro en qué dirección vamos a ir. El 5G es una gran discusión y todavía no veo a Europa en una sola posición. Hay documentos, hay algunas señales, pero todavía no está del todo claro. Estamos todos esperando a ver qué decide Alemania en este tema, ¿no? El enfoque europeo sabemos que es el enfoque predominante tiene que ver más con derechos fundamentales, la protección de los datos, las regulaciones económicas. ¿Qué pasa con el tema seguridad? ¿Cómo se integra? Y esto lo digo en particular porque estamos entrando en un escenario en donde la economía y la seguridad van a estar mucho más entrelazadas. Macron dijo hace un tiempito, la batalla que estamos peleando es por la soberanía. Si no construimos nuestros campeones en las nuevas áreas, nuestras decisiones serán tomadas por otros. E incluso un informe del Parlamento Europeo dijo que la European Union Digital Services Act, que es lo que se está cerrando, debería establecer, cito, un firewall similar al que utilizó China en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, yo para ir cerrando, lo que veo acá es un proceso muy complejo, muy interesante, en donde factores externos, como el ascenso de China, el unilateralismo norteamericano, el Brexit, la pandemia, que probablemente haya más, etcétera, están generando presiones para que Europa avance con el método comunitario, avance en la coordinación. Acá hay un gran inhibidor, y cierro acá, y es el cambio, lo que sería el cambio en las preferencias de los ciudadanos europeos. ¿Hasta dónde quieren llegar los europeos con la integración europea? Siempre yo miro todos los años cómo están los europeos con Europa, cuánto confían en la Unión Europea. Hoy no está en la peor situación. Europa tuvo peores años. De hecho, en los últimos años ha aumentado levemente la confianza en la Unión Europea. Y acá el punto es que los líderes en cualquier democracia son reelectos por lo que ofrecen o no ofrecen a sus ciudadanos, no necesariamente por responder a incentivos externos. Entonces, me parece que el desafío de Europa en ese sentido es cómo intentar alinear incentivos electorales con presiones geopolíticas para poder avanzar a mayores niveles de integración.